Bienvenidos a Wanderlust, el programa de Tebuceo para ustedes. Omar, buena tarde. Estamos Jaime. aquí otra vez para seguir con el cuento de la violencia. Sí, con un tema que cada vez lo hemos visto más complejo, es de estos que entre más lo estudiamos, entre más vemos, Entre más cosas se encuentra uno, más vamos viendo se cómo abre. de compleja la situación. Pero con mayor razón, pues es más importante que la gente común, que la gente que nos escucha, que la gente por fuera de los estamentos gubernamentales y de los estamentos educativos que no tienen relación con estos temas, pues también lo entiendan. Porque nosotros escuchamos en televisión todo esto, pero nunca logramos realmente comprender todo lo que hay. Pero sí lo juzgamos a partir de la realidad que tenemos. Y la realidad que tenemos muchas veces puede ser muy sesgada por el aspecto por dos aspectos que vamos a tratar en los siguientes programas. El primero es el gubernamental, Sí, claro. que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy es la segundo parte el cultural. de gobierno, o sea, lo que el gobierno hace y que ese hacer genera violencia. Sí, son varias cosas, ¿no? Por hacer y por deshacer. O sea, el gobierno es el estamento que organiza o que debe poner los parámetros de vida con los que vamos a regirnos en nuestra cultura, en nuestros espacios, en todos nuestros escenarios. ¿Qué pasa? Pues dependemos de estos, de lo que hagan estos, para que se dé una respuesta a todos los conflictos que hay. Y lo que vamos a analizar es qué tanto hay, qué tanto realmente se está respondiendo o al contrario. Pareciera que hay más reglas gubernamentales en cuanto menos desarrollo cultural, ¿no? Entre más desarrollo cultural, menos reglas estatales tienen que haber, porque ya la gente se comporta diferente, se comporta mejor, trata las cosas. Eso es un círculo vicioso y nosotros analizamos 4 aspectos de este círculo vicioso. El primero es el normativo, o sea, cómo nos hemos acostumbrado a intentar regir el pueblo por normas escritas. Y cuando me refiero a escritas, ¿qué es? Que se escriben, están en la Constitución, se adhieren leyes, pero no se comunican. Sí, Usualmente sí. dice comunique, se cumpla, se Sí. ejecute. Bueno, tiene varias cosas. Aquí no, en muchos casos no se hace, y no se hace y se queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier ley tiene que tener una réplica en la misma sociedad para que realmente se comprenda. Entonces ese es un primer aspecto, ¿no? La normativa llega o no llega a las personas. El problema de la parte normativa, y hablando un poquito de que la diferencia cultural, es cuando un país tiene que reglamentar absolutamente todo. O sea, cuando él tiene una constitución política que debería ser clara y que debería definir el derrotero del comportamiento de la gente, y sin embargo cada artículo tenga que generar casi un código un código de procedimiento para que funcione. Entonces en Colombia, y que tendría que generar además otro de respaldo para que obligue a que funcione, ¿no? porque la ley es una, la aplicación de la ley es otra, ¿no? Entonces el presidente puede sancionar una ley, pero tiene que ser aceptada por el Senado, por el Congreso en pleno. O sea, ¿qué estamos diciendo? Tantas leyes que tienen, mejor dicho, códigos. Si pudiéramos mostrar página a página la cantidad de páginas escritas, leyes colombianas con respecto a países que tienen un código muy pequeño, una constitución de 12 páginas, y sin embargo no hay esa transgresión a la otra persona, transgresión a la sociedad. Aquí miremos cómo es que se va convirtiendo esto en violencia. Resulta que estas leyes, como se hacen tantas, como se hacen tan específicas, como se hacen tan ignoradas, entonces, pero se aplican, y se aplican según conveniencia de los diferentes estamentos. Bueno, el problema entonces llegamos al punto donde la persona no sabe sobre qué se está rigiendo. Sí. Que ahí está Pero Omar, el aspecto cultural. Pero antes de irnos para allá, que haga la ley buena, o sea, se hace una muy buena ley, comunique y cúmplase, pero cuando ni siquiera el que la hace la está entendiendo, ni siquiera el que la genera, ¿cómo se va a comunicar en un país una ley
que de arranque es absurda, por ejemplo. Por eso, esos son los diferentes aspectos y es la idea que la vamos a entender. Entonces, en un sentido está precisamente que sean muy complejas, o sea, se hagan leyes complejas, Sí, claro. De abogados para abogados, que la gente no comprende o que la gente no aplica. Por desconocimiento o porque así la tenga, pues no la puede interpretar porque no tiene los suficientes conocimientos para aplicarla. Empieza a ser violenta porque, suponiendo que no tiene ningún conflicto con esa ley, sí lo está haciendo dejando aparte porque no está entendiendo una ley, una regla sobre la que se supone debe jugar y que eventualmente le puede afectar en la parte económica o en la parte social o en diferentes aspectos que esté enfocada esa ley a resolver supuestamente y que no resuelve porque yo no la sé interpretar. Entonces, esa es una. La otra es que esa norma precisamente no sea hecha para las personas, o sea, no tenga en cuenta los contextos y por consiguiente pase lo que decía Jaime ahorita, o sea, lo que estamos viendo ahorita y que muchos habían ya previsto desde antes con el Código de Policía. El Código de Policía que es... amarrada desde situaciones reales, pero mal estructurada desde lo que se dice, porque al ejecutarse pues no está solucionando realmente nada porque no hay algo de fondo. O sea, estamos además... Y queda a interpretación del que está manejando la situación. Entonces, ustedes ya conocen la situación de la famosa empanada. El policía pone una sanción porque está consumiendo una empanada porque el Código de Policía le da ese derecho. Pero el Código de Policía en ese momento está chocando con una situación laboral, una situación fuerte de desempleo. Entonces a usted se queda sin desempleo, pero y no vende empanadas, no puede vender empanadas porque es que eso lo dice el Código de Policía. Y estamos metidos en un hueco tremendo. Y aún así la violencia no solo está en ese momento que está describiendo Jaime, o sea, en el momento donde se toma una acción sobre esa ley o a partir de esa ley. La violencia se empieza a generar desde el momento en que se genera la ley. ¿Por qué? Porque en ese momento que se está desconociendo las realidades, pues ya yo me puedo, ya estoy empezando a coaccionarme de alguna manera. En algunas ciudades, por ejemplo, era muy cultural y hay espacios realmente culturales abiertos, existían en los parques, en plazas, donde la gente tomaba una cerveza o tomaba algo de licor moderado, porque tampoco se genera, o sea, tenía esos aspectos de cultura. Mejor dicho, lo que hay que controlar, y evidentemente estaba mal hecho, eran los conflictos por interpersonales, alcohol, por a alcohol, partir de pasarse eso. Pero resulta que se quita todo un escenario para resolver ese problema. Eso es algo como si al problema de las motos, de la accidentalidad en motos, nosotros sencillamente decidiéramos quitar las motos. O sea, no más motos en Colombia. Motos, evidentemente vamos a solucionar el problema. Exacto. Pero no, entonces usted se siente agredido porque es que le están coaccionando, entonces usted no puede tomar, entonces usted no puede... Entonces hay varias acciones coactivas y ese es otro aspecto de las leyes, cuando las leyes empiezan a ser más coactivas que realmente productivas, o como diríamos, algo no solucionan realmente nada, sino lo único que hacen es coartar espacios y libertades de la gente para poder querer solucionar los asuntos que a la final no se solucionan porque todavía, porque no se logra involucrar a la gente en esa norma. Las normas son para que el desarrollo, el diario vivir se organice de una mejor manera, pero si la gente que es la que la debe interpretar, la que la debe poner en práctica, no la aplica porque realmente el asunto está en que no me pillan o en que no estoy de acuerdo con ella, pues entonces empieza a generarse un problema de violencia y muy fuerte. Y que es una bola de nieve, ¿no? Porque lo que vimos es una parte ya evolucionada, o sea, lo que dijimos, en el momento en que sale la ley y se desconocen las libertades y se desconocen los principios gubernamentales que puedan tener, y los derechos que tengan las personas, entonces en ese momento ya hay una agresión, ya hay violencia y lo más posible es que genere violencia, como hemos visto tanto por las
estamentos gubernamentales como por la gente que va a reaccionar a todas estas situaciones. Colombia es grave en la situación de que es un país democrático, pero la reglamentación más bien del gobierno está tratando de acabar con la democracia. O sea, entre menos democracia haya, mejor, pero somos un país democrático y hay que defender la democracia. Pero la democracia tiene que estar pegada solamente el momento de la elección. De resto ya no, usted no interviene más. Entonces yo legislo para que usted haga lo que yo al final quiera. Entonces elimino, no me importa acabar con las partes culturales. Mire que aquí no hemos logrado hacer una ley contra el toreo, pero sí hacemos una ley contra la empanada. Y eso sí son cosas bien interesantes. Lo más chistoso no es eso, lo más chistoso es que hay leyes y se sacó una ley contra el maltrato animal. Exacto. O sea, que es lo más, esa ley doble moral, real, además. Sí. Exacto, entonces ese tipo de cosas generan violencia. Lo hemos visto precisamente porque esas incoherencias generan que haya gente que esté en contra de eso y que vayan a haber conflictos entre esas mismas personas o entre el mismo Estado. Entonces, para cerrar ese aspecto, esas normativas que no tienen ese contexto, que no están relacionándose con la gente que es la que realmente la debe entender, se debe apropiar de ella y debe ejecutarla, también porque la entienda, ¿no? Entonces, está generando violencia porque no hay claridad, porque está generando otra cantidad de conflictos. Esa es la primera situación. Vamos a hacer una pausa y seguimos con la siguiente. Sí, porque vale la pena que refiramos leyes muy concretas que ahorita están generando, por ejemplo, el Código de Policía es uno. Pero sí, vamos al corte y ya regresamos. Bueno, hemos hablado básicamente de la parte gubernamental que ejerce violencia y que la ley es una de ellas. Evidentemente que esto calienta mucho, esto emociona. Es que ese es el sentido. Y hay mucha opinión, casi siempre se está saliendo. ¿Por qué estamos tratando este tema? Porque es que nos sentimos agredidos cuando algo no nos parece justo, pero ahora, ahí hay otro conflicto que vamos a tratar cuando hablemos de lo cultural, porque no entendemos las normas o porque sencillamente las interpretamos como queremos, pero además sí hay muchas cosas que nos hacen sentir agredidos y ni siquiera porque no sea opinión. En el caso de, yo me acuerdo que a mí me generaba una sensación, esa sensación de agresión física cuando estaban los policías de estos tres policías, porque es que uno sentía el golpe, sí, o sea, claro, usted pasaba claro, en la moto claro. y usted sentía el golpe porque era demasiado brusco ya el paso por ahí. Entonces, y cada cuadra sentía... tres reductores de velocidad, porque no en todas partes le dicen policías. Hay 3 reductores de velocidad pegados. Algún mandatario decidió que eso era la mejor forma de disminuir. Y sí es, pero no, vamos a lo mismo. O sea, claro, pero no quito la accidentalidad, pero sí no disminuyó la velocidad de los carros, sobre todo los carros, porque las motos aprendieron a saltar los 3. No, pero igual ese se siente. Pero bueno, esa sensación es molestia. Ese golpeteo lo hacía sentir a uno agredido, porque es que independiente de que le daña a uno el carro como tal, el vehículo lo daña. Uno plata, es un golpe físico. Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno siente que se siente perseguido, cuando uno siente que lo para un policía y de una vez uno se asusta. Sí, ¿qué hice mal? Es que es ilógico que eso pase. Y con la gravedad de que no se interpreta, es decir, no hay suficiente capacitación en los que ejercen el control de esas leyes. Es decir, por ejemplo, a ver, con respecto a esos 3 reductores, un policía para a un motociclista, yo estoy de acuerdo con que hay veces somos locos, pero en una parte de esos 3 reductores dejaron un canal al lado, seguramente para que no se llene de agua. El motociclista frena la moto y pasa a la misma velocidad de los que van sobre él, pero por el canal. Y lo para el policía, le va a poner porque no pasó por los 3. ¿Y de dónde? ¿Cómo así? Claro, entonces ¿Cómo así? ¿No es un reductor de velocidad? En los dos sentidos, ¿no? O sea, para no dejar ahí la culpa en uno o el otro, el asunto está que ninguno de los dos tengan claro la normativa, ¿no? O sea, como no hay una claridad, entonces hay un espacio, claro, para que haya conflicto, y eso es el tipo de violencia
que se gestiona a partir de las decisiones gubernamentales, porque es que el aspecto gubernamental implica que todo lo que se haga también entender a la misma población, porque es la que lo va a poner en práctica y la que tiene que vivir a partir de eso. Otro ejemplo, y es que tenemos ejemplos ahorita muy palpables, el Código de Policía ya lo hemos discutido mucho, valdría la pena que los televidentes lo analicen bien. El impuesto Saico a Simpro, que no es otra cosa que un impuesto, y es un impuesto a algo cultural. A los colombianos no nos gusta estar callados y solos. Usted está estudiando, pone música. Usted está en la casa, se escucha música. Está en el carro, escucha música. Resulta que sale la normativa que toca grabar a todo el que escuche música públicamente. Entonces, llegan facturas a los taxis, a los buses, a todo esto. Entonces hay que acabar con la música que es parte de la cultura nacional, ¿no? Entonces, ojo, porque usted ya no puede, pronto le grabarán con una factura a Simpro si usted escucha su música un poquito más duro de lo que sus oídos, si el vecino escucha la música ya, entonces en mi casa de pronto me llega una factura a Simpro porque está saliendo de la casa la música, entonces y eso es va bien, también bien relacionado complicado. con otro que encontramos mucho, que es el manejo de los impuestos, ¿no? Ajá. O sea, un manejo desproporcionado. Mire que, para no profundizar mucho ahí, Jaime, sí, claro. Solamente para nombrarlo, porque es claro que ese es uno de los grandes gestores de todos estos conflictos, y es que la corrupción hace que todo el funcionamiento de cada aspecto gubernamental pues tenga un peso muy grande y tenga una función a la que la gente no le cree, que ese es otro de los aspectos, ¿no? O sea, cuando la gente no cree en su gobierno, empieza a generar violencia. ¿Violencia ahí, cómo? Pues y ese es el conflicto social, justamente. Defendiéndose, buscando que precisamente si ponen la norma, pues yo tengo es que defenderme de la norma, no respaldarla, porque como la norma tampoco me tuvo en cuenta, entonces ahí es el círculo vicioso, ¿sí? Entonces, en ese mismo aspecto, pues está lo de los impuestos. Entonces, se colocan unos impuestos y se quiere recaudar y recaudar y recaudar plata, cuando resulta que nosotros no vemos resultados, no vemos la cantidad de plata que se supone que están recogiendo, y sí vemos, en cambio, situaciones como hace un tiempo cuando esta señora, esta joven, hija de un funcionario de la DIAN de Buenaventura, que se ganaba 6 millones, compra un Lamborghini, entre otras cosas. Entonces, ese tipo de cosas, pues claro, es muy difícil que uno esté de acuerdo con pagar un predial, con pagar una cantidad de impuestos que además cada vez son más, porque entonces uno se siente, uno va comprando alguna cosa y ya empieza a sentirse perseguido. Usted compra un carro y ya se siente perseguido porque le toca pagar una cantidad de cosas, porque se compra una moto y ya están, usted escucha, mire que nada más hay violencia incluso antes de que haya la ley. Cuando usted tiene una moto y usted no hace sino escuchar en el noticiero que el Senado pasó un proyecto para ponerle impuesto, para ponerle peaje para cobrar aún más caros los seguros. Entonces, a la final a usted le sale más barato comprarse una moto nueva con seguro, que hasta lo regalan hay veces, que estar comprando seguro, porque pues ya... pero además también yo saco una norma que contraviene otra norma que existe, que eso es bien complicado en Colombia. Excúseme, hacemos este ejemplo porque también yo estoy un poco ofendido con eso. Es el de los plásticos. Usted va a un almacén y el gobierno nacional puso un impuesto a usar la bolsita. Entonces, usted tiene que pagar un impuesto por usar la bolsa, pero la doble moral del gobierno permite que en ese mismo almacén se venden rollos de bolsas. Se vende el rollito de bolsas. Y como si fuera poco, el gobierno exige usar los plásticos como ley. Ahorita la ley que me parece contra el campesino, que todos los comestibles tienen que ir en un plástico de baja densidad. O sea, los envueltos de la costa, las gelatinas de Andalucía,
el queso de los campesinos boyacenses, todo tiene que ir en plástico. Y resulta que el sabor se lo da es una hoja de plátano de... Pues no solo de- el sabor, sí, digamos incluso claro. no nos justificaría, pero el asunto es, si hablamos de que la ambiental, o sea, la coherencia Pues, va la coherencia con lo ambiental. pues es usar menos plástico. Y si es por la parte incluso turística, porque es uno de los aspectos más claros que nosotros deberíamos sí explotar mucho, y es que en Colombia tenemos esa riqueza cultural, es algo que tenemos para mostrar. Que O sea, entre otras cuando cosas viene también va el eso, ¿no? turista, quieres ver eso. Claro, o sea, si llegamos claro, y le vendemos sí. el queso El estandarizado, queso a nivel estandarizado mundial, no en es el que nos va a Holanda, comprar ni el aquí que le donde vamos a lo cobrar. compres igual. Entonces, ¿ahí qué es lo que estamos viendo? Pues lo mismo, el desconocimiento de los estamentos gubernamentales, incluso descentralizados muchas veces, con respecto a la cultura, a las cosas inherentes a la realidad y pues obviamente la gente se siente pisoteada y ¿qué se genera? Violencia. Miren que todo lo que estamos hablando es porque... Se puede imaginar usted que en el valle se hace una especie de almuerzo en una hoja. Mejor dicho, ahí va absolutamente todo. Y meter eso en una bolsa plástica, imagínese ese revuelto como se va a ver de bonito en una bolsa plástica. El asunto entonces, mire que nosotros arrancamos esta reflexión porque decíamos, y si ustedes miran la historia, Colombia ha sido un país violento toda la vida Sí, desde que sí, somos sí. Colombia. Antes de que seamos república, duramos 80 años para poder ser república. ¿Sí? Increíble. Porque no, o sea, por esa misma violencia, porque había No una nos pudimos cantidad poner de acuerdo que, nunca. que hizo que fuéramos diferentes tipos de Estado antes de lograr convertirnos en una república y de ahí para allá empezar a funcionar al menos de una sola manera. Y aparte, eso nos quedó muy en la cultura, entonces nosotros somos violentos por cultura, pero entonces no analizamos por qué y se nos va quedando en eso, en que somos violentos, pero ¿por qué? ¿De dónde somos violentos? Entonces lo que queremos con todo esto, y seguiremos con algunos otros programas ratificando, es que entendamos esa violencia, pero no solo para que la entendamos y justifiquemos por qué vamos a ir a tirarle piedra al ESMAD este fin de semana o el día de... No, para que justifiquemos cómo vamos a empezar desde el trabajo de cada uno, desde la casa, desde el trabajo, desde la calle, desde todo lo que hacemos, a mejorar este tipo de cosas. La Ahora, conducta. cuando estamos hablando, ojo que estamos hablando de lo gubernamental y estamos hablando de un año de elecciones. Sí. Estamos en sí, un año sí. de elecciones. Pensemos en eso, porque es que resulta que el aspecto más claro es que llegan gobernantes con aspectos culturales, a arreglar problemas económicos, a mostrar muchos avances en la infraestructura, pero que no logran entender, que no se rodean de profesionales que les ayuden a entender la complejidad de los problemas. Claro, y ya con esto que hemos dicho en estos programas, se nota que es complejo, es que no lo van a solucionar con poner una norma para solucionar el asunto y ya, mucho menos cuando esa norma no se impregna a la cultura. La parte cultural está fuera de la norma. Mire, hay un ejemplo con respecto a las mascotas. En este momento en Colombia, el código de policía, y con código de policía y todo, lo que más genera violencia entre vecinos son las mascotas. ¿Por qué? Porque es que no va pegado de la cultura, no va pegado de los elementos fundamentales de convivencia ciudadana. Entonces sale la norma que, entre otras cosas, lo único que le dice al mundo es que esa norma existe porque nosotros no somos capaces de hablar juntos. Y que como mi vecino compra su perrito, y qué lindo el perrito, y qué chévere, ¿no? Qué bueno tener un perrito y tener todas las consideraciones con una mascota es fundamental. Pero ese perrito no tiene por qué venir a hacerse popó en mi andén y que el vecino está mirando detrás de la cortina esperando que haga popó para poder entrarlo y que nadie lo vio. Entonces resulta que yo justifico al Estado para que saque una norma que me diga que yo no puedo hacer eso y que me ponga una multa. Mejor dicho, todos los vecinos vamos a tener que tener cámaras fotográficas y todo para poder hacer valer eso. Entonces, ahora, ese es un ejemplo, porque sí, claro. Podríamos resumir muchos. En que realmente el conflicto está en todo. En cada momento en que nosotros tengamos interacción con la otra persona, estamos generando conflicto.
¿Por qué? Porque es que no tenemos una educación para esa comunicación, para decir que nos molesta, incluso para eso, para nosotros decir de buena manera o construir país realmente desde esa interacción. Entonces nosotros no hablamos con nuestros pares, con nuestros vecinos, si hablamos, hablamos por necesidad o precisamente cuando no decimos algo que nos moleste, sino hasta que ya realmente estamos nosotros muy molestos. O por el contrario, pues nosotros no permitimos que alguien nos hable porque es que nosotros sí sabemos defender nuestros derechos, pese a que no sabemos respetar los de los demás. Entonces, en los derechos hay una regla que es muy básica y ahí es donde estamos nosotros rompiéndola por todos lados, y es que dice que mis libertades van hasta cuando empiecen las libertades de los demás. Claro, si mantuviéramos eso y sobre esa base empezáramos a construir, pues tendríamos que empezar realmente un proceso diferente y realmente se vería algo también diferente. Pero ya se nos fue el tiempo, qué vaina con esto. Pero mire, lo que le queríamos decir a los televidentes, primero es que la violencia la podemos parar cuando decidamos nosotros pararla. El Estado sí comete muchos errores, cosas que hay que estar denunciando. O sea, pero no es que yo cojo al policía a patadas o a palo o le tiro gasolina o lo que sea. No, es me quejo, o sea, pongo la queja, las cartas, los derechos de petición, las tutelas. Utilicen todo lo que el Estado les da también para que hagan valer sus derechos. Los campesinos que se sientan agredidos por la ley del plástico, pues no solamente se queden callados resintiendo esa, sino manifiéstense. Y lo otro es, pero respeten el derecho del otro, ¿no? Aquí hay algo, para terminar, para no alargarnos, voy a intentar ser muy breve, y es que por el juego en el que estamos de democracia, o sea, realmente el Estado ha tenido que respetar por lo menos eso, y es que las leyes sí se hacen con todo lo que hemos dicho, pero también dejan un espacio a que la gente tenga que conocerlo y también las pueda utilizar a su favor. Nos toca, en principio, mientras se simplifican como lo queremos, asumirlas, entenderlas nosotros mismos y hacer el trabajo, o sea, esforzarnos un poquito en entenderlas nosotros para devolvérselas a ellos y realmente ahí cambiar un poco esa dinámica en la que venimos. Por ahora, entonces, Jaime, bien, quedamos ahí. les agradecemos. Seguiremos. Sí, en 8 días volvemos como Wanderlux a tratar el otro tema de violencia como lo habíamos dicho. Yo sé que al igual que nosotros aquí nos acalora esos temas, ustedes también se acaloran porque cada quien va resintiendo estos problemas de violencia en su patio, en su casa, en todas partes. Entonces, lo que les pedimos es tratemos de elevar el nivel cultural a ver si bajamos un poquito la necesidad de las normas. Nos vemos en el próximo Wanderlust. Gracias, Omar. Igualmente. Gracias y que pasen buena semana.